RCN. A las 8:26 de la mañana nos da gusto saludar y le agradecemos que esté con nosotros a la ministra de Transporte, María Constanza García. Cuando los viajeros que habían salido para sus días de fin de año regresaban, se encontraron con un inusitado incremento en el valor de algunos peajes, inusitado, en unos porcentajes que eran mucho mayores que lo que se había anunciado, mayores que la propia inflación. Eso produjo una gran reacción. Aquí inclusive recogimos varias voces de gente diciendo hubo peajes que pudieron haber subido incluso más del 20%, peajes que tenían un incremento gigantesco. Ayer se informó que la ministra del Transporte, después de reuniones en su sede, había acordado con algunas concesiones suspender por 6 meses el alza contractual en 8 peajes. La gente está confundida. Anoche, cuando seguía la operación retorno prolongada en los peajes de entrada a Bogotá, que se suponía estaban cobijados por esta medida, seguían cobrando el peaje con el incremento. Ministra, ayúdenos por favor a entender qué pasó con el alza de peajes y cómo está la situación de cobro de los peajes en Colombia. Muy buenos días, Juan. Un saludo para usted y para la mesa de trabajo. Bueno, efectivamente, durante los primeros días del año se generó un incremento que pues hemos denominado, y usted muy bien también lo expone, incrementos contractuales. ¿Y qué quiere decir esto? Son incrementos que vienen pactados en los contratos desde las estructuraciones, que están regulados con resoluciones que fueron expedidas en el año 2014, en el año 2015, otros en el año 2021 y 2022. En total teníamos 22 peajes bajo esta situación y entiendan también hoy cuántos peajes administra el gobierno nacional: 150 peajes, 31 bajo la administración del INVIAS y 119 peajes bajo la administración de la ANI, que están ubicados en las carreteras concesionadas, 7.700 kilómetros de carreteras concesionadas. Siendo 22 peajes los que tenían el derecho contractual para hacer estos incrementos, 22 peajes en 12 concesiones. Hubo 6 concesiones que se abstuvieron a hacer estos incrementos contractuales, porque también debo decir que desde meses atrás se venía conversando frente al impacto que pudiese tener estas tarifas contractuales, y 6 concesiones en 8 peajes pues finalmente hacen estos incrementos, que no son el mismo incremento para todas las concesiones. Esto varía por concesión y varía además por categoría de vehículo. Entonces lo que hicimos ayer pues fue sentarnos con estas 6 concesiones y llegar a un acuerdo, porque esto es muy importante. Esto requiere un acuerdo entre las partes. Estas tarifas están pactadas en los contratos, son una obligación contractual de las partes. Entonces, en el día de ayer logramos este acuerdo. El acuerdo en que consiste en que vamos a suspender por 6 meses los incrementos contractuales, y que durante estos 6 meses nos comprometemos pues a seguir trabajando y buscar una fórmula que permita que estos incrementos puedan darse, pero que deban darse de una manera gradual. Hoy, por ejemplo, me contaban que una de las concesiones ya estaba planteando que podría darse de 4 a 5 años, unos incrementos que vayan pues generándose de manera gradual. Entonces, pues esa es la realidad. ¿Qué viene? Viene la suscripción del acta. Anoche finalmente la ANI entrega a los concesionarios la propuesta de acta para que sea suscrita por cada uno de estos concesionarios. Son actas individuales, porque además es un documento que tiene un título contractual, o sea, que pesa dentro de la relación contractual, que suscribe el concedente, que es la ANI, junto con cada una de estas 6 concesiones, y esas actas son las que motivan la resolución que va a expedir el Ministerio de Transporte con esta suspensión, que se da de común acuerdo, para que puedan sentarse y seguir revisando la fórmula que permita pues finalmente estos incrementos, pero que también pues se acompasen con cómo se va dando el comportamiento de la economía, y que tenga también presente pues el riesgo social que existe alrededor de estas decisiones, siendo un riesgo además reconocido dentro de los contratos. Así como tenemos el riesgo financiero, también tenemos el riesgo social como pues una de las definiciones de las decisiones que se toman. Ministra, esto le pregunto, ¿es la explicación acerca de por qué todavía los peajes que hicieron el incremento los siguen cobrando?
porque ayer la gente se confundió porque oyó que había acuerdo para bajar el precio de esos peajes, que se cobrará menos, pero cuando llegaban a la caseta les cobraban más. Es porque ustedes han hecho el acuerdo, pero no se ha suscrito el acta, y mientras no se suscriba, seguirán cobrando el peaje con incremento. ¿Eso es correcto? Sí, el derecho de las cosas, el orden de las cosas. Ayer nos reunimos, salimos de la reunión tipo 1:30 de la tarde, después de 2 horas y media de conversaciones, logramos el acuerdo, lo comunicamos ayer públicamente. Acto seguido se fue la ANI a trabajar en estas actas, y por la tarde además también estuvo reunido con las otras 6 concesiones de los 14 peajes que no subieron. Anoche se enviaron las actas, y una vez ya estén estas actas suscritas, que pues también todas estas son decisiones que deben pasar muy rápido, pues está la motivación, y yo espero muy pronto, y yo espero que sea ya cuestión de hoy a mañana ya poder generar esa resolución que pues dejen firme esta suspensión. Sí, ministra, queda claro que este aumento que vimos en varios peajes, incluso algunos que llegaron al 50 o 60% en el país, tiene que ver más con los contratos, con las concesiones, y no con el aumento que hizo el gobierno, que fue del cerca del 3% de la deuda de inflación que no establecieron en 2023. Pero usted en su columna del domingo dijo que este modelo había que revisarlo, y el presidente también habló un poco en esa vía. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ustedes no están de acuerdo con el modelo de las APP, de las concesiones que luego terminan cobrando los peajes? Y se lo pregunto también porque hay muchas críticas del sector de infraestructura que dice que hay pocos proyectos en este gobierno. Bueno, entonces, primero de mi columna, cuando concluyo mi columna, hablé del modelo de las 4G, que es muy diferente. Aquí tenemos concesiones, hoy tenemos concesiones de quinta generación, que fueron 6 concesiones que se adjudicaron en el gobierno anterior. Hoy nosotros estamos usando el modelo, estamos a puertas de recibir propuestas para la primera APP, o sea, el primer contrato de asociación público-privado para el modo férreo. Tenemos en prepliegos la APP para Estanquillo Popayán. Entonces esto no es un tema como tal y en general del modelo. Acá de qué estoy hablando en particular de los contratos 4G, haciendo también una claridad, que hay un grupo de contratos que está bien, aquí hay un grupo de contratos que culminaron sus fases de construcción a hoy. Miren ustedes, estos contratos se adjudicaron 2014-2015, normalmente tienen 1 año y medio de fase de preconstrucción. ¿Qué se hace en la preconstrucción? Se sacan permisos, se terminan diseños fase 3. Luego vienen fases de construcción que pueden durar entre 3 y 3.5 años. Quiere decir que en un promedio, mi fase de preconstrucción y mi fase de construcción debería sumar 5 años. Han pasado 9 años y aún tengo proyectos en fase de construcción. Tengo proyectos en 11%, tengo proyectos en 40%. Tengo proyectos donde las estimaciones de tráfico no se han cumplido. Tengo en promedio estimaciones de tráfico en un 40% en promedio por debajo de las que se fueron proyectando. Entonces, todo esto genera unas realidades frente a estos contratos. Estos contratos tienen unos mecanismos de riesgo comercial que los asume el Estado. Estos contratos tienen fondos de contingencias. Ahorita tuvimos que pagar reconocer los diferenciales de recaudo del año 8, vienen los diferenciales de recaudo del año 13. Si uno mira, las concesiones 4G ha tenido un incremento enorme de eventos eximentes de responsabilidad, tribunales de arbitramiento. En este momento la cifra que tengo es cerca de casi 40 tribunales de arbitramiento. Entonces creo que toda esta realidad, ¿sí? Hoy estamos hablando, y se los pongo sobre la mesa, estamos hablando del incremento de 22 tarifas contractuales, pero tengo otro capítulo, y es que hay que instalar otros peajes. Sí. Entonces, Santana Nesba Mocó, hay que instalar peajes, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó, no sé, eran 5 peajes en esa concesión, solo opera 1, falta instalar 4 peajes. Turbaco, tengo un problema enorme. Entonces, mi llamado va a la necesidad de mirar esto en perspectiva, también por eso decía en mi columna, hay que mirar el bosque completo, y hay que buscar que esto sea saludable. Así también lo expresé en mi presentación en el Congreso de Infraestructura. Necesitamos que esto sea saludable, entendiendo que esto no se puede generalizar. No se puede ni generalizar en el modelo, ni siquiera generalizar en todas las concesiones. Ministro, aquí hay concesiones que han estado muy bien, otras medianamente, otras regular,
y otras que ya han dado orden de terminarse. Oiga, ministra, en su columna que la menciona en su respuesta, es una columna que le da, digamos, también unos puntos de vista distintos a las dos columnas que ha hecho el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en el mismo tiempo donde usted escribió la respuesta. ¿Es ese tira y afloje? ¿El vicepresidente él fue jefe suyo, no? No, nunca ha sido jefe mío. Pero usted ha estado siempre en el sector. Pero no ha sido jefe mío. Hay otra María Constanza, hay una María Constanza García Botero, tal vez habrá sido jefe de ella. Exactamente. Pero no, sí es una respuesta, ¿o no? María Constanza García Licas. Claro, usted es del distrito, usted estaba ahora en el distrito, la otra estuvo siempre en el sector. Estuve mucho tiempo en el distrito. No, mire, esto lejos de ser un tire y afloje, ni me ha faltado. Aquí yo lo que les puedo decir, yo llevo 2 años trabajando en el Ministerio de Transporte, fui casi 2 años viceministra de Infraestructura, y durante estos 2 años he tenido la oportunidad de entender, de estudiar, de enfrentar, y pues hoy lo que nosotros estamos es administrando esta realidad, no es menor, debo decirlo también, y no es nuevo tampoco, un riesgo social alrededor de los peajes. Yo decía ahorita en una entrevista, hay 5 proyectos de ley radicados en el Congreso a los cuales hace poco reaccionamos, tratando de generar intervenciones en los peajes, que no se instalen más allá, que tengan por lo menos distancias de 150 kilómetros, que no puedan subir más allá del IPC, que cuando se acaben las concesiones se acaben los peajes, cosa que con los peajes son legales, los peajes están establecidos en el artículo 22 de la Ley 105, son una fuente además importantísima para financiar la infraestructura, para financiar el mantenimiento, es una fuente legítima para nuestro sector. Es cierto, ministra, todo es legítimo y obviamente que el sector privado ha jugado un papel enorme en el mejoramiento de las vías, pero yo no sé qué en este momento nos está escuchando montones de personas que apenas están regresando a las ciudades, a Medellín, a Cali, a Bogotá, que están en carretera en este momento y el tema es obsoleto. El tema del cobro de peaje en casetas es obsoleto. Le digo por qué es obsoleto. Uno, que no haya un datáfono, que no haya facilidades para que las personas paguen esos 10,000, 15,000, 8,000 pesos, lo que sea. Es decir, esta temporada de vacaciones puso en evidencia que el gran lunar de la movilidad en carretera es la ineficiencia de los peajes al hacer el cobro. Las casetas no se han modernizado, son casetas en términos de sistema de pago de por allá de 1990. ¿Qué están haciendo ustedes como gobierno con los concesionarios para que modernicen? Mire, aquí en el peaje de la autopista norte no hay un datáfono. ¿Y qué están haciendo para que se pongan en la camiseta de los viandantes, de las personas que pasan a diario y mejoren de cara al servicio de las personas el cobro del peaje? Fernando, le invito a que saque el TAC para que pueda hacer pago electrónico. Nosotros, pero siempre está caído el sistema. Cuando llegamos al gobierno, se había asociado. Pues nosotros hoy tenemos en el país 6 empresas, tienen el nombre en el sistema de intermediarios, ellos son los que tienen la obligación de generar la tecnología para poder hacer los pagos electrónicos. Hoy tenemos una penetración ya de pago electrónico en el caso de la ANI, que tengo el dato fresco, entre 25 y 28%. Entonces, hoy el país cuenta con la tecnología para que nosotros en nuestros vehículos podamos tener el TAC, que pues es el sistema que está regulado para la interoperabilidad de nuestros peajes, y para que podamos tener recaudo electrónico en nuestros peajes. ¿Qué buscamos? Pues que cada vez haya más penetración y que más usuarios puedan acceder a la tecnología y puedan hacer el uso de esta facilidad para el peaje electrónico. Pues yo creo que eso es clave, ministra,
qué suplicio que es a veces lidiar ese trancón por mala administración de los peajes. A veces no les costaría mayor esfuerzo o habilitar otras casetas o pagarse unos operarios adicionales que vayan prevendiendo el tiquete. Uno ahí sí siente que hay bastante indolencia con los, con los usuarios. Pero lo que pasa es que obviamente usted recorre las carreteras nacionales. Tuve la oportunidad de meterme muchos kilómetros este fin de año y uno se da cuenta, ministra, que por ejemplo todo el tema de la línea colapsa porque hay que entrar a Cajamarca. Todo el tema de la línea colapsa porque el peaje es ineficiente. Y hay peajes donde usted dice el Colpass funciona y el GoPass funciona y todo eso, pero es que son los usuarios los que se toman esos peajes y no tienen capacidad los concesionarios en ir educando que hay otra manera más eficiente de pagar el peaje. Yo creo que les falta pedagogía, ministra. Les falta pedagogía y compromiso verdaderamente a andar más las carreteras y obligarlos que le faciliten, que tenga un... De acuerdo, yo creo que pues ahí está en nuestro país la tecnología, ahí está lo que nos permite también gestionar las carreteras, toda la pedagogía también que podamos hacer a través de los medios de comunicación, creo que es bienvenida para invitar a las personas a que puedan también adquirir el TAC y poder tener los peajes. Pero también quiero hacerles una mención, este fin de semana en particular, que se dan unos incrementos altísimos en el uso de nuestras vías, por ejemplo en la línea, tuvimos la necesidad de regular porque se empieza en el túnel a generar también una concentración de gases. O sea, estos fines de semana se dan unas condiciones de operación que están muy por encima de para lo que se diseñan las vías en regular, para mantener unos niveles de servicio adecuados en los diseños, ¿sí? Entonces, esta infraestructura que hoy administramos en la ANI, que tiene hoy doble calzadas, túneles, viaductos, pues en un momento como los tráficos que se logran tener en estos fines de semana, que además, y así lo expresé también ayer, con mucha satisfacción ver toda la gente que se movilizó en nuestro país, estuvieron los aeropuertos a full demanda, estuvieron las terminales a full demanda, nuestras carreteras también a full demanda, y todo nuestro sistema, concesionarios, empleados, operarios, todo nuestro sistema, la DITRA, todos estuvimos volcados para acompañar la movilización de los colombianos. Lastimosamente se presentan siniestros en la carretera, un siniestro mientras se atiende, se levanta, genera también complicaciones. O sea, son muchas variables que hacen que en uno o en otro momento se generen pues dificultades en la movilidad. Tenemos, por ejemplo, un corredor como Bogotá-Girardot, donde hoy todavía hay frentes de obra, de las obras del tercer carril de este corredor, pero creo que en términos generales pues se dio un acompañamiento a la movilización y claro que sí, concuerdo que hay muchos espacios por mejorar pues, para que haya una infraestructura de los mejores estándares para los colombianos. 8:44, escuchan ustedes a la ministra María Constanza García y el alza de los peajes. Solo para cerrar, los peajes que dependen del INVIAS o de la ANI, esos 150, 31 del INVIAS y 119 de la ANI, ¿qué incremento van a tener este año, ministra? Juan, importante. Nosotros el 31 de diciembre pedimos una resolución expedida por nosotros. Mire que todas estas tarifas contractuales son resoluciones expedidas desde el año 2014, pero el 31 de diciembre expedimos una resolución que tenía varios propósitos. Normalizar el IPC, que todavía teníamos pendiente del año 2023, y generar ya las condiciones para el IPC 2024. Ahora, entendiendo, y ustedes lo entienden muy bien, que el aumento por IPC no se puede considerar como término que es un incremento. Lo que estamos haciendo es aumentando para mantener el valor del dinero en el tiempo. 100 pesos de hace un año no son los mismos 100 pesos de hoy. Entonces, este IPC lo que finalmente dice es, bueno, es mantener ese valor de tarifa en pesos, que es lo que hicimos con nuestra resolución. Nosotros, en el caso de las APPs públicas, autorizamos un incremento del 2.78 que empezó a regir el 1 de enero. En el caso de las APPs de iniciativa privada, que no tienen recursos públicos, que solo se financian con peajes, autorizamos ya el valor restante del IPC del 2023, que era 4.74, y queda que una vez se conozca cuál fue pues el cierre del IPC 2024, se haga pues finalmente esa actualización con ese IPC. Aquí está
La explicación de la ministra sobre ese que para muchos es un galimatías por la cantidad de modalidades, la cantidad de peajes, la cantidad de concesionarios, la cantidad de tarifas y toda la concurrencia de distintos actores en el sector infraestructura. Gracias, ministra. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Un saludo, 8:46. Oiga, profesor Quijano, creo que ahí quedan unas tareas pendientes. Nos falta dar el salto. Mire, hay una cosa y las personas que viajaron por carretera este fin de año es que tenemos carreteras. Hemos evolucionado enormemente en los últimos 20 años y Colombia tiene una buena red de carreteras. Puede ser mejor y debe ser mejor, pero me parece que fallamos en el tema de los peajes. Hay países, don Juan, de la OCDE que no tienen casetas de peajes. Simplemente le cobran con una sobretasa la gasolina en ciertas regiones. Pero para hacer eso hay que sincronizar estaciones de gasolina con cobros diferenciados. Es que ya el tema digital ya existe, los radares ya existen. Es decir, en la caseta es un tormento. En toda Gran Bretaña no hay casetas de peaje, se le cobra el diferencial en la gasolina, una sobretasa. Usted paga, tanquea por una región y ahí se le está cobrando el peaje. Es decir, hay otras maneras. El peaje no es, digamos, el paradigma de la movilidad en el mundo. No, y la verdad, ella decía, hubo millones de colombianos que se movilizaron, a muchos les fue bien. Yo daba mi propio testimonio, yo regresé el lunes festivo sin dificultades, pero aquí me mandan mensajes diciendo que el domingo era más rápido regresar a hacer la vía Melgar-Bogotá en burro que en carro. No, gastaron 14 horas. En burro habrían gastado 12 horas. Más fácil irse a Madrid en avión. Eso es maltrato animal. Más rápido llegaba uno no se puede pullar el burro, como dicen en la costa. Más rápido llegaba uno a Madrid en avión, doctor Juan, que ese trancón en Cundinamarca. Me parece interesante que la ministra igual dice que sí hay que revisar estructuralmente lo que pasa con los proyectos de 4G, porque hay muchas incongruencias y barreras y retos todavía. Pero yo no entiendo por qué para mí los peajes son un síntoma más de subdesarrollo. Sí, claro. Es decir, usted no solo Gran Bretaña, el mundo entero, cuando uno maneja, los peajes son totalmente digitales, están arriba y leen cobrados. Un dispositivo que usted tiene, sí, que usted tiene en su carro. Y se lo cobran a una tarjeta de crédito. Usted tiene toda la razón. El que haya una caseta de peaje es un signo de subdesarrollo. Cóbrelo de otra manera. Y me da la impresión que se les está saliendo de las manos el manejo de la conflictividad social, entre comillas, en algunas regiones. ¿En Santander pasó? Porque las comunidades bloquean el peaje. El gobierno cede. Yo creo que en algunas comunidades la comunidad los grupos armados tiene ilegales razón. Los tumban. No, tumban, los y los explotan. grupos armados ilegales hacen su propio peaje por su propia cuenta. Los vecinos que quedan muy cerca de un peaje tienen razón en buscar acuerdos preferenciales para el que es usuario